Y ya estamos viendo la Bueno, pantalla. perfecto. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, buen día a todos. Bueno, primero que todo, buen inicio de año para todos. 2024 arrancamos lo que es el ciclo de charlas virtuales que hacemos una o dos veces por semana. En este caso, vamos a hablar de lo que es transferencias automáticas. Siempre que hablamos de transferencias automáticas, nosotros podemos pensar que la idea de esto es garantizar la continuidad de servicio para diferentes aplicaciones, pero principalmente eso. Y desde el punto de vista que viene la palabra automática, es que nosotros simplemente, a modo de concepto, la idea es presetear o configurar ciertos equipos para que ellos solos hagan la gestión de la transferencia hacia alguna red que tengamos energía o alguna prioridad de hacia alguna red o solventar la emergencia, principalmente como concepto. Hoy vamos a hablar de diferentes equipos que pueden hacer esa transferencia automática desde los interruptores termomagnéticos de más alta potencia hasta equipos un poco más pequeños, lo que es los controladores lógicos que pueden hacer estas transferencias acompañados de equipos de potencia. Lógicamente las computadoras, que son equipos dedicados prácticamente a esto. Y al final vamos a hablar del True One, que es el equipo por excelencia, digamos, o la última tecnología que tenemos en transferencias automáticas. Entonces, como hablamos al principio, la aplicación típica es, tenemos una red que nos proporciona la energía y sería nuestra fuente número uno y nuestra carga está alimentada. Cuando esta red falla, entonces ahí perdemos, bueno, al momento de perder energía, hay muchas cosas que conllevan esa pérdida, que es pérdida de producción, pérdida de confort porque perdemos lo que es la parte ambiente, los que están en oficina, pérdida de datos, que hoy en día es realmente importante, por ahí alguna transacción bancaria o algo que esté en un proceso y quede cortado, y eso representa para nosotros un gran problema. Entonces es donde entra lo que es el tablero de conmutación, que lo que hace es, al cortarse la energía, pone en acción lo que es una fuente alternativa, que puede ser o otra red, o un generador, o un equipo electrógeno, o si tenemos hoy en día, con lo que son las diferentes formas de generar energía nosotros mismos, podemos tener equipos eólicos o solares. Y a lo que entra ese grupo que nos proporciona la energía como para tener nuestras cargas o las principales energizadas, luego que regresa la energía en esa red o esa fuente uno en esa fuente principal, se corta la alternativa y vuelve a la fuente número uno. Y ahí continuamos con lo que es nuestro servicio o con nuestras actividades normales. Vamos hacia las tipologías, ¿no? En lo que es las tipologías podemos tener las conmutaciones cerradas, abiertas o estáticas. La estática normalmente se hace a través de equipos de UPS que tiene un concepto mucho más profundo. Hoy no vamos a tocar ese tema, nos vamos a enfocar en las cerradas y en las abiertas, eh, en lo que es transferencias automáticas. Las cerradas las podemos hacer, perdón que ahí me pongo el puntero, las cerradas las podemos hacer a través incluso de nuestros interruptores termomagnéticos de potencia, que hoy en día con todas las facilidades y los módulos y todo lo que son sus módulos de conectividad, podemos llegar a hacerlo a través de ciertas funciones embebidas que tienen los interruptores y al mismo tiempo cobrar o adquirir una licencia para que ellos puedan hacer esa conmutación cerrada. Ahora vamos a hablar de eso. Después tenemos lo que es las centrales, que también vamos a hablar de ellas, y que hacen esa parte lógica y pueden hacer esa conmutación abierta, ya una conmutación abierta entre interruptores o incluso entre
eh, lo que son los seccionadores o bueno, los conmutadores eh, motorizados. Después están las opciones compactas que ya no necesitan una central, sino que internamente ya tienen todo. Y después el True One, que es el que veníamos hablando. Y por supuesto, otra de las cosas que se puede realizar, otra de las opciones es con contactores ahí a través de estas mismas, conectados a estas mismas centrales. Entonces, vamos a diferenciar un poco primero lo que es una, una cerrada de una abierta. Cuando hablamos de una conmutación cerrada, quiere decir que nuestra carga no va a pasar por cero o ese semiciclo no va a pasar por cero para ingresar la otra fuente de energía. Es prácticamente como que si nuestra carga nunca se apaga, por decirlo de una manera, y va a ser la conmutación entre la fuente número uno y la fuente número 2. Y también cuando regrese esa fuente uno tampoco va a pasar por cero. Cuando nos referimos a una conmutación abierta, quiere decir que nuestro equipo sí va a pasar por cero, así sea un tramo muy, muy rápido, pero va a pasar por cero. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y nosotros, bueno, un poco vamos a hablar más de esta transición abierta, ¿ok? Cuando hablamos de transición cerrada a través de los interruptores, eh, perdón, vamos a hablar sobre nuestros interruptores principales de potencia, en este caso los Tmax XT o los Emax 2. Y es posible hacer esta transición cerrada inclusive entre una red o una red o una red y o un generador u otro tipo de equipo. Para esto, como les comenté, se necesita una licencia que permita desbloquear, por decirlo de una manera, esa función embebida dentro del interruptor. Al mismo tiempo, necesita otros módulos de comunicación que son necesarios para hacer esta transición. Entre ellos podemos mencionar el Equip Link, que es un módulo que permite que los interruptores se hablen entre ellos, por decirlo de una forma, pero es lo que permite una comunicación dual entre un interruptor de una fuente y la otra. Para lo que es una transición cerrada necesitamos el Equip SynchroCheck, que es este módulo que tenemos acá, que lo que hace es verificar que para hacer esa conmutación cerrada, las tensiones, los ángulos de fase y las frecuencias estén sincronizadas. Por eso su nombre es SyncroCheck. Si eso no está o hasta que no esté sincronizado, no se puede realizar la transferencia porque puede ocasionar una falla que es realmente catastrófica, bastante fuerte. Recuerden que cuando hablamos de transferencias automáticas a este nivel, nos estamos refiriendo a cargas bastante grandes o posiblemente cargas muy prioritarias. Entonces, realizar lo que es hacer esta conmutación, es muy importante que todo esté sincronizado para poder realizarla y el regreso de la misma también. En lo que es el Equip Supply, que simplemente es una fuente, un módulo de fuente que es para poder alimentar los demás módulos de comunicación. Acá, bueno, tenemos un par de ejemplos donde con unos Emacs 2 están los módulos que les comenté. En este caso, el Equip SignalLink, porque él puede enviar esa señal al generador para poder encenderlo, que es este modulito que tenemos acá. Y básicamente, ahora les voy a explicar la lógica de cómo funciona, pero al final es bastante sencilla, simplemente utilizando lo que son los módulos de comunicación y propias bobinas de cierre y de apertura de los interruptores. ¿Por qué? Porque esto es lo que logra hacer esa conmutación. Vamos a tener un interruptor que va conectado a la fuente número uno. Al detectar que con el Equip Signaling y los mismos módulos, recuerden que nuestros interruptores que son touch o high touch tienen funciones de measuring, es decir, que pueden detectar la tensión, la corriente, la potencia y ellos al detectar eso, porque para poder tener eso tienen sus propios TI, tienen sus propios sensores de tensión y de corriente,
Ellos al detectar que no está la fuente número uno, se hablaría directamente con el otro interruptor, el syncrocheck haría esa revisión de que está todo en orden y lo que hace es que apenas esté la bobina de cierre, ella cierra mientras envía la señal hacia el otro interruptor que abre esa bobina. Abriría la bobina de apertura del otro interruptor. Entonces ahí sería la conmutación. En el regreso es básicamente lo mismo, siempre y cuando no existen ningún tipo de alarmas. ¿Esto por qué? Porque los interruptores tienen que garantizar que esta conmutación, como les comenté hace un momento, sea segura. Entonces no puede tener ninguna alarma de sobretensión o sobrecorriente eh, para que esta forma de hacer la conmutación sea lo ideal. Acá pueden verlos en los temas XT. Esto que ven acá, si recuerdan otras charlas sobre interruptores, es el, lo que es el Equip Cartridge, que es un accesorio que se coloca para poder aumentar la cantidad de módulos de comunicación que puede tener un Temax XT. Igualmente, después que les pase la presentación en PDF, yo les voy a dejar un link, que es esto que está acá, donde ustedes pueden ver los white papers y toda la información de qué es el conexionado y cómo trabaja esta conmutación cerrada, cómo realizarla con los interruptores. Cuando hablamos de hacer esa transición cerrada, necesitamos, por supuesto, esta función embebida de ATS, que significa Automatic Transition System, que es hacer esa conmutación cerrada entre los dos equipos. Como les comenté, bueno, ya les hablé de cómo era la lógica de lo que es la conmutación y del Equip SyncroCheck, que basado en la protección ANSI 25, como les comenté, hace esa comparación entre ángulos de fase, frecuencias entre las dos tensiones que están involucradas y que simplemente al no haber ningún tipo de alarma o prealarma seteada, puede llegar a ser esa conmutación. Acá vamos a tener simplemente, después que vamos a adquirir la licencia, simplemente es revisar, poder incluso parametrizar los tiempos desde un mínimo de, acá está muy pequeño, pero lo pueden ver es casi 0.1 milisegundo hasta 300 milisegundos, lo que es bastante, bastante rápido, incluso tan rápido que por eso se llama una transición cerrada o una conmutación cerrada. También, ahora hablamos de lo que es la conmutación abierta. Y digo también porque también la podemos hacer con los interruptores y una central ATS, que ya vamos a hablar de eso. Bueno, a lo que es una conmutación abierta, podemos tener un ejemplo muy sencillo, que es, tenemos la fuente número uno, acá sí pasamos por cero y después conectamos a la fuente número 2 y el regreso es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos son tres posiciones definidas e interbloqueadas, es decir, que una no tiene que ver con la otra y tiene que estar una completamente cerrada para que se pueda dar la otra, es decir, para que pueda conectarse a la otra fuente. Y eso es lo que normalmente conocemos como una conmutación abierta. Entonces podemos hablar de los controladores ATS-021 y ATS-022. Estos son equipos de, como te dan en su definición, son de control de conmutación automática entre redes, de conmutación abierta, que se pueden emplear en cualquier instalación y que requiere, es una conmutación de alimentación principal entre un circuito y otro, como ya lo hemos comentado. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, el AT021 es este que tenemos acá, que no tiene ninguna pantalla. em, no requiere alimentación auxiliar, esto es importante, pero lógicamente eso tiene que ver con protocolos de comunicación. Válido escenarios A y B. ¿Cuáles son los escenarios A y B? Los escenarios A y B son em, que alguna de las redes sea nuestra red principal o que le demos prioridad a una de las redes o a la A o a la B. eh, es decir,
para nosotros nuestra red principal es la uno y nuestra segunda red o de emergencia es la 2. Entonces, le podríamos dar prioridad a la uno o a la 2 si queremos. Entonces, al volver esa red número uno, el controlador va a ir siempre hacia esa red que le damos prioridad. Y la opción B es que pueda ser entre una red o un generador. ¿Por qué? ¿Por qué esa opción? Porque recuerden que para que sea un generador necesita el controlador enviar una señal para que el generador arranque eh, y ustedes no tengan que hacer absolutamente nada, porque por eso es algo automático. También lo pueden pasar a manual por cualquier situación. Los dos controladores pueden ser trabajados de forma automática y de forma manual. Acá, bueno, la forma de configurarlo es a través de unos botones y unos LED que van a ver acá. Es una forma bastante sencilla. Así que es como la versión un poco más simple. Después el ATS-022 sí requiere una alimentación dual porque normalmente puede trabajar con Modbus. Como les comenté, es un tema de lo que es protocolos de comunicación. Este es un poco más, tiene más opciones y tiene más escenarios. Además del A y el B, el C y el D el C es un escenario donde no hay ninguna prioridad hacia la carga, simplemente nosotros se la podemos decir. O va a ir a conectarse simplemente donde tengamos una red habilitada o donde tengamos energía, pero es donde simplemente no va a haber ninguna prioridad. Y el D es que además de conectarse pueda hacer un deslastre de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos conectarlo a otros interruptores con bobinas con relés de cierre y las cargas que nosotros definamos para el controlador que no sean prioritarias o que al momento de hacer la conmutación no son necesarias que tengan energía, él las puede apagar. Entonces, esa es la parte lógica muy importante donde nos resuelve muchas actividades de lo que es al momento de una emergencia y acá el equipo simplemente toma las decisiones, hace toda la gestión. Acá, bueno, también tenemos válido para diferentes frecuencias, 50, 60, 400, 16, 2 y 3 Hz. Eso simplemente hay más opciones, sobre todo cuando intervienen equipos de diferentes partes del mundo. Y bueno, como les comenté, también puede ser de forma manual o automática. Aquí vamos a ver ejemplos de ya lo que son las conmutaciones abiertas entre interruptores, pero con una central de ATS 021 o 022. Acá lo que se hace es que esas centrales además necesitan diferentes equipos de medición, es decir, transformadores de corriente, sensores de tensión, para poder ella detectar la ausencia de tensión de la fuente número uno o de la fuente que cae de la red y poder conectarse a la otra. Y al momento de volver o hacer la regresión, hacer lo mismo. Entonces, acá lo que es nuestro controlador puede conectarse como dispositivo de accionamiento, en este caso los interruptores, y al mismo tiempo puede emplear, si son touch o high touch, esos equipos de medición. Si no, puede vincularse ese controlador a algún equipo de medición que tengamos en nuestro tablero. Fíjense que acá podemos ver un multimedidor. Y como ustedes saben, esos equipos están conectados a diferentes sensores para poder hacer esa medición. Ahí también puede estar conectada nuestra central. ¿Qué pasa? Para poder hacer esa conmutación y hacerla segura entre interruptores, acá lo que vamos a notar en este video es que además de hacer esa parte eléctrica, necesitamos estar seguros mecánicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un enclavamiento mecánico y contactos auxiliares. Fíjense que estos interruptores tienen dos motores que es lo que hace que trabajen de forma automática, pero están bloqueados si está una red o la otra, y eso nos asegura que podamos hacer una conmutación abierta segura.
entre lo que es el enclavamiento mecánico para que funcione un interruptor o el otro, la decisión va a depender de lo que registre el controlador y la información que le da hacia los interruptores. Y lógicamente para ello necesita cableado, dispositivos auxiliares, para que esto funcione. Después tenemos la opción de lo que es estas ATS 021 y 022, pero con contactores. Básicamente el funcionamiento con respecto al interruptor es el mismo, necesita un enclavamiento mecánico y eléctrico para asegurar que no entren las dos redes al mismo tiempo. Es más por un dispositivo, tiene que ver con temas de seguridad, pero lo que es el accionamiento de uno de los contactores u el otro depende de lo que es la controladora. Y bueno, lógicamente necesita cableados, sus contactos auxiliares y además necesita dispositivos de protección. Recuerden que en los interruptores puede detectar fallas. El contactor no es un dispositivo de protección, es un dispositivo de control y por lo tanto necesitaría alguna protección necesaria aguas arriba para poder funcionar. Acá podemos ver unas ventajas y desventajas sobre este sistema. Como saben, los contactores están diseñados para un número de maniobras realmente importante y de pronto no para estar encendidos o estar, vamos a usar una palabra un poco más folclórica, estar clavado el contactor en todo el tiempo. Así que las aplicaciones de este tipo de funciones con contactores deberían ser más especiales. Como hablamos, es poco robusto, es poco compacto porque cuando hablamos de los contactores y todo lo que son los enclavamientos mecánicos y eléctricos nos ocupa bastante puesto en nuestro tablero. No cuenta con un mando manual, así que deberíamos trabajar manualmente, en tal caso con la controladora, pero directamente desde el contactor no podríamos hacer ninguna maniobra. Necesitamos contactos auxiliares con botoneras, más cosas. Es indispensable la alimentación permanente en las bobinas y esto es lo que podría afectar a nuestro contactor. Además de, bueno, todo lo que es el cableado, los sensores de tensión y la alimentación dual. Recuerden, si necesitamos lo que es el inicio o el arranque hacia a un generador. Ahora vamos a equipos ya un poco más dedicados a esto, que son los conmutadores. Acá hay conmutadores mecánicos o motorizados, como ven acá, que tiene nuestro motor, pero que ellos por sí solos no pueden decidir la lógica de conectarse a una red o la otra. Lo podemos hacer manualmente, pero para que sea automático necesitamos la central. Como ven en este caso, en este tablero, tenemos una central que está conectada a distintos sensores de tensión, de corriente, que nos permiten tomar esa decisión y esa señal va hacia una fuente dual que va al motor de nuestro equipo de conmutación. Entonces es, como hablamos, cableado, un montón de cosas que tenemos que considerar y que posiblemente, no digo que sea así, pero somos humanos y podemos cometer algún error al momento de hacer algún conexionado. Entonces, bastante más trabajo, pero está. Esta es una opción que existe. La idea es que ustedes conozcan todas las formas de las transferencias automáticas que podamos tener. Acá, bueno, intervienen un temas también de accesorios, donde si queremos conectar a una sola salida, tenemos este accesorio que hace un puente, por decirlo de una manera, entre las dos fuentes. Acá por tamaños, por temas de tamaño, en vez de colocar a los costados la fuente número uno y la fuente número 2, o donde vamos a hacer la conexión, los vamos a tener en la parte de adelante y la parte de atrás. Y vienen estos accesorios que es esto mismo, pero para unir las partes de abajo que pueden ser o la carga o la fuente. Acá, como hablamos hace un momento, además de hacer esa parte de potencia, digamos, de esa conmutación de potencia, esa parte lógica viene acompañada de nuestra central y, como siempre, el cableado,
y todo lo necesario para que esto funcione. Así como les comenté hace un momento, tenemos nuestra computadora, nuestro controlador, la fuente que hace que podamos hacer esa conmutación, los contactos auxiliares, que es más de señalización para que tengamos visibilidad de lo que está pasando, y estos kits de barra y puente que lo que hace es unir las dos fuentes de abajo y conectamos hacia la carga. Bueno, entonces, ventajas. Está diseñado para hacer esta conmutación. Esta configuración está diseñada para eso. Tiene el mando manual, que a diferencia de los contactores no lo teníamos, y no hay necesidad de montar algún enclavamiento. Después, ¿qué pasa? Tenemos la necesidad de colocar la central. Tenemos la opción de equivocarnos o estar muy pendiente de todo lo que es mayor tiempo de trabajo en el cableado, colocar los sensores de tensión es más espacio en el tablero y es necesaria una protección aguas arriba. ¿Por qué? Es muy importante resaltar que los conmutadores son dispositivos que nos conectan hacia una red o la otra. No son dispositivos de protección a diferencia de los interruptores termomagnéticos. Los interruptores, caja moldeada o abiertos en aire, son dispositivos de protección que hoy en día con la tecnología tienen la posibilidad de hablarse, conectarse, hacer esa conmutación, va todo lo que hemos hablado, sí, pero esto, lo que son conmutadores, no son dispositivos de protección. Así que eso tiene que quedar claro. Ahora vamos a las versiones compactas de las ATS. ABB diseñó algo eh, para tener todo compacto en un solo equipo. Es decir, tenemos parte lógica, también motorizada, también que hace la conmutación entre las dos fuentes, sí, existe. La única limitante que es hasta 125 amperes. Pero podemos utilizarlo en tableros seccionales, tableros un poco más pequeños, que estén dentro de algún sitio, ¿no? Más por áreas más controladas, más pequeñas. Y, lógicamente, prioritarias. Ahí tenemos, como les comenté, el conmutador motorizado, la controladora, todos los sensores, la alimentación dual, el modo manual y automático, todo en un solo equipo. Y podemos tener las versiones red-red o red-grupo. ¿Por qué? Porque la versión red-grupo es la que envía esa señal al generador para que pueda encender y luego hacer esa regresión. La forma de configurarlo es bastante sencillo, es a través de estas perillas y unos LED que nos indican cómo está funcionando todo. Y podemos hacerlo manualmente con la perilla o con los botones. Que es importante que si lo tenemos colocado en forma automática, nosotros apenas insertemos esta manija acá, ya inmediatamente se coloca en forma manual. Así que eso es muy importante. Bueno, la aplicación bien típica se corta como hablamos al principio. La señal número uno pasa a cero, revisa la señal de la fuente número 2 si está todo ok. Entonces se conecta a la fuente número 2. Y cuando ingresa a la red número uno o nuestra principal, pasa a cero y vuelve a conectarse a la fuente número uno. Muy sencillo, pero todo en un solo equipo. Esto no hay necesidad de cableado ni conexiones, como hablamos hace un momento, de tiempo, espacios en el tablero. Es un único dispositivo donde está todo compacto, solo dos versiones de aplicaciones para el mercado, pero bastante sencillas y que cubren la mayoría de las necesidades. Tenemos calibres en 40, 63 y 125 amperes y en diferentes tensiones. La predeterminada de fábrica, bueno, 230 a 400 volts. Rango de tensión parametrizable de más o menos el 30%. Puede venir en 2, 3 y 4 polos. Puede ir a fondo de tablero o también puede ir a conexión real DIN, con lo cual lo hace bastante sencillo, como les comenté, en tableros un poco más pequeños y acaban en las dos fuentes donde están conectadas y la carga hacia la parte de abajo.
Acá, bueno, sí, está el mismo accesorio que vimos anteriormente con las computadoras, de ese puente que nos permite conectar hacia una sola carga. Y como todas las manijas de los conmutadores, tiene esta opción que se extrae de la manija para bloquear. Podemos colocar un candado y trabajar perfectamente, sin ningún tipo de riesgo. Acá están, como les comenté, las versiones que son red y red grupo o red generador para dar esa señal de encendido y apagado del grupo o el generador que tengamos conectado. Estos videos se los voy a dejar así como los white papers, se los dejo para que en las versiones, cuando les pasemos la presentación, ustedes puedan acceder y ven estos videos que hablan de algunos accesorios de los equipos, accesorios que son más para cubrebornes, algo más sencillo, instalación y funcionalidad, y acá los diferentes polos como se muestra el equipo. Aquí, bueno, hay aplicaciones sencillas, esta es la más común de todas, que es la que acabamos de ver. Esto es importante porque podemos colocarlos en forma de redundancia por un tema de seguridad. Entonces podemos asegurar que nuestro sistema de incendios siempre va a tener energía o siempre va a tener acceso a la energía. Acá un tipo cascada estableciendo cargas prioritarias y otras más prioritarias todavía, ¿no? Es una de las aplicaciones principales. Donde podemos ver estos equipos de conmutación, principalmente hospitales, data center, extracción de humo y ventilación, son los lugares más importantes donde podemos ver este tipo de soluciones. También lo que es el transporte aéreo, terrestre. Bueno, imagínense personas que dan en el subte o en algún tren y necesiten energía. Bueno, estos equipos están para eso, ¿no? Tratamientos de agua, bueno, importante donde sean bombas de achique y se quede sin energía y empiece a desbordarse todo, bueno, ahí es donde el equipo garantiza lo que es la continuidad de servicio eléctrico y permite completar los trabajos. Acá, bueno, hablamos ascensores de emergencia, ventilación, iluminación de emergencia. Hoy en día también la iluminación de emergencia, dependiendo de estos equipos, para evitar lo que es la colocación de equipos o luminarias de emergencia eh, que sean solo particulares, ¿no? Y hablamos del True One. El True One, que es todo concentrado en un solo equipo, es el orgullo de ABB hasta ahora en lo que es transferencias automáticas, es todo en un solo equipo, de rápida instalación, máxima confiabilidad, conectividad, seguridad aumentada, los mayores protocolos de comunicación para llevar incluso a la nube todos los datos. El Tuban es el equipo que tenemos todo en un solo equipo. Es decir, lógica, administración de potencia, medición, vamos a ver rápidamente, todo lo que tiene nuestro equipo y muy importante esto que vemos acá, hasta 3200 amperes. Es decir, que podemos hacer conmutación incluso de grandes cargas. Es un equipo bastante robusto y aquí vamos a ver dos videos muy sencillos que nos permiten conocer un poco más del True One. Un segundo. No sé. Perdón. Bueno, uno es accesorios, ¿no? Eh, en lo que es los accesorios, perdón, bueno, se los resumo un momento en lo que es esta siguiente lista. Acá está más fácil. En los accesorios podemos tener cubrebornes, podemos tener diferentes opciones. En este caso están para barra, pero hay accesorios donde puede ser para conectar cables. También tenemos la posibilidad de que la pantalla que vemos acá en el Truban puede hacerse en lo que es el tablero, el calado para que se vea la pantalla, o incluso podemos sacar esa pantalla y fíjense que la parte de atrás de la pantalla tiene la forma de un agujero de 22 milímetros, que es el mismo tamaño de un piloto luminoso. Entonces no tenemos que pensar en una medida distinta, es lo habitual, seguimos con el estándar. Viene con la misma tuerca para asegurarla y el cable
un cable RJ45 para tener esa conexión. Entonces, por tema de seguridad, podemos tener la pantalla afuera del equipo sin necesidad de hacer alguna manipulación cerca de él. Así que ahí podemos estar tranquilos por tema de seguridad. Y al mismo tiempo vienen accesorios donde esta pantalla hacia afuera puede colocarse un dispositivo que permite usarlo al aire libre. Es una especie de cierre que cumple con todas las normas IP65 y K60 para todo lo que es los golpes y el funcionamiento del equipo en la intemperie. Importante que tiene una única salida, no tenemos que buscar puentes o algún otro accesorio. Es importante sí, fíjense que están las dos fuentes arriba o la carga abajo. Cuando lo necesiten o quieran hacer la compra, tienen que definir dónde quieren la carga, o en la parte de abajo o en la parte de arriba. Porque ahora, después que hagan esa, pidan el equipo, va a venir en esa forma. Y eso sí no se puede cambiar. Después, bueno, aplicaciones típicas ya las conocemos. Es lo mismo que venimos hablando de las diferentes conmutaciones. Son conmutaciones que son abiertas, bastante rápidas, menos de 300 milisegundos, lo más rápido, hasta 5 minutos si ustedes quieren parametrizarlo dentro del equipo. Y bueno, tenemos ausencia de la red, registra la red que tengamos alternativa, se conecta y nuestras cargas prioritarias están encendidas. Luego que vuelve esa red número uno, apaga los generadores o nuestro sistema alterno y vuelve a conectarse a nuestra carga prioritaria. Bueno, acá podemos ver los diferentes frames o los tamaños. Fíjense que tenemos entre 200 y 400 amperes, 500 a 800, 1000, 1600, 2000 y 3200 amperes. Donde esta parte, que es la parte lógica, la podemos cambiar. Si en algún momento tenemos alguna falla o algo, esta parte sola se puede cambiar dejando todo esto ya conectado. Importante. Acá Víctor, puede ser que te hayas muteado. y posibilidades de Ahí volvió el conectividad. sonido. Te habías Eh, muteado, creemos. No sí, en sé, serio, no me he dado sí, cuenta. no se escucharon los últimos 30 segundos más o menos. Em, Les comento desde acá, ¿puede ser? Sí, dale. Bueno, desde acá les comento, simplemente son los diferentes tamaños del True One. Fíjense que está desde 200 amperes, que es la norma IEC, hasta 3200 amperes, con la posibilidad de cambiar esta parte lógica. Mientras que esto quede conectado, si tienen alguna falla o algún problema, esta parte lógica se puede cambiar. Y acá podemos ver los distintos niveles. Bueno, está la parte con los deep switch, un poco más sencilla. Después los niveles con pantalla LCD, que están las posibilidades de conectar a la nube, a nuestra red de Availability o diferentes protocolos de comunicación, y ya empieza a tener lo que es las mediciones. Fíjense que, bueno, muy sencillo de instalar. Ahí vemos una opción con cable. No necesita ningún otro dispositivo para funcionar. Ahí tenemos una opción con barras. Y esto muy importante, el True One tiene medición de temperatura en el equipo, en el propio tablero y en los bornes. Con lo cual, si existe alguna temperatura elevada en uno de los bornes, no va a permitir la conmutación porque no es segura. Eso es muy importante. También, bueno, como les comenté, tiene dispositivos de medición porque tiene sus propios TI colocados, sus propios transformadores de intensidad, y vamos a tener mediciones de corriente, medición de energía, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, incluso armónicos. Aquí hay algunas pantallas de lo que es el último nivel de True One, es lo que venimos hablando, y fíjense que en esto podemos ver que nos dice que hay una sobrecorriente y por eso no está ok la fuente número 2. Todas esas
datos nos los va arrojando el True One. Además de, lógicamente, tener un contador de eventos de todo lo que está pasando. Y esto, por supuesto, reduce un riesgo al operador y a toda la conexión como tal, porque todo esto es preventivo. Igualmente, les comento, el True One no es un dispositivo de protección como un interruptor. Hace conmutación, lo que nos permite es hacer una conmutación segura. Incluso si falta una fase o hay algo que no está bien, nos los va a informar. Estos, bueno, son los diferentes módulos de comunicación que ustedes pueden ordenar de acuerdo al que necesiten. Modbus, TCP, Profibus, Profinet, Ethernet, el que necesiten. Bueno, cuenta con temperaturas de trabajo entre menos 25 y 70 grados centígrados y cumple con las normas de vibración, con lo cual puede estar al momento de un sismo y el equipo va a estar ahí funcionando. Y bueno, aplicaciones principales, bueno, hoy en día todo lo que es la tecnología o la industria 4.0 está diseñado para que estas cargas críticas estén siempre, siempre alimentadas, siempre informándonos lo que está pasando, pero el equipo de forma automática hacer la gestión de esta conmutación. Aplicaciones típicas, bueno, entre interruptores, entre una fuente y la otra, que es la más normal. También puede hacer un deslastre de carga. Fíjense, no sé si recuerdan, hace un rato les hablé de que el escenario de una de las controladores es hacer un deslastre de cargas. Bueno, el True One lo puede hacer automático si se conecta hacia él o se le indica cuáles son las cargas prioritarias. ¿Ok? Y esto es realmente importante. También tiene la posibilidad de conectarse a la red de ABB Ability o algún SCADA refiriéndonos a algún sistema que internamente tenga alguna fábrica o empresa y así lo requiera. No quieren que lo vea la nube, listo. Si ustedes tienen su propia red y lo quieren ver por ahí, está habilitado. Acá vemos otras funciones, como fíjense, hablando de una conmutación cerrada entre interruptores o abierta, como ustedes la necesiten, y al mismo tiempo un generador como una fuente alterna, como para garantizar la continuidad de servicio a lo más prioritario posible. Y acá incluso podemos conectarla a un OPS que se encargaría de la carga más crítica de hacer, de mantener la energía mientras el Truban hace toda la conmutación. Esta es otra de las opciones, sobre todo para los procesos o los procesos productivos por ahí donde la materia prima, si se corta, se puede dañar todo y es una de las aplicaciones más sencillas o más utilizadas. Bueno, es una única unidad donde no hay otro cableado, donde no hay nada más nada que conectar las dos fuentes y la carga. La transferencia, bueno, menos de 100 milisegundos, es bastante rápida, sigue siendo una conmutación abierta, pero bueno, puede trabajarse de forma manual o automática, incluso si lo hacen de forma manual y ya quedó configurado con un escenario donde alguna red esté a prioritaria, va a seguir manteniendo esa configuración. Eh, Se puede configurar también a través del Equip Connect, que lo veníamos hablando, y esa estructura modular se puede reemplazar, que es la que hablamos. ¿Cómo influye todo esto en nuestra, hoy en día, industria 4.0? Bueno, lo que es la visualización de los datos. Nosotros podemos conectar el True One, así como nuestros interruptores o otros equipos, a nuestra red de ABB Ability que se encuentra en la nube y no necesita ningún otro equipo. A través de un módulo de comunicación va directamente a la nube y podemos tener el registro de todo lo que el True One va haciendo, lo que nos va informando, alguna alarma. Y eso es simplemente emplear la tecnología al servicio de, bueno, nuestro trabajo, sobre todo para las personas que están en mantenimiento, poder planificar, conocer cómo es el estado de todos los equipos y trabajar de forma más sencilla y organizada. Acá, bueno, podemos ver una gama distinta de equipos donde ABB va migrando todo lo que es la tecnología hacia la nube, facilitando tener todos los equipos hacia allá, no pensando en que ustedes necesiten, o las industrias o las personas necesiten, el usuario
tenga que tener toda una red de servidores o toda una red propia, sino nosotros brindar el servicio de almacenar todos sus datos, si ustedes lo desean, así. Y si no, pueden combinarlo, nuestra Viability con algunas APIs, muchas aplicaciones hoy en día que lo que buscan es traducir todos estos datos que reciben de todos los equipos para combinarlos con alguna otra información que necesiten administrar y así poder avanzar. Y bueno, eso les tenía que hablar sobre las transferencias. No sé si tienen algunas dudas, consultas. Hola José, sí, 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 fueron surgiendo algunas consultas, te voy leyendo ok, la primera. sí. Dice, buen día, hola, quería saber si ABB tiene un esquema para recomendar la utilización de un relé de falta de fase para que reemplace al módulo ATS en la conmutación automática de una conmutadora OTM más auxiliares. Sí, sí, es posible eso. Ahí cuando les pase hay todo un esquema y todo un sistema, todo el conexionado, toda la lógica, cómo se presenta. Sí, ahora cuando les pasemos la presentación en PDF, van a tener acceso a ese white paper donde está toda esa información de cómo realizar esa función, toda esa lógica que necesitas. No hay problema. Muy bien. Humberto te consulta. La acción de deslastre de cargas, ¿es posible volverlas a conectar automáticamente al regresar la red del servicio antes del deslastre? Claro, sí, sí, por supuesto. A lo que el conmutador vuelve a nuestra red principal, ese deslastre, por decirlo de una manera, desaparece. Simplemente está condicionado al momento en que se conecta hacia otra red, entre comillas, podría llamarlo una red de emergencia, pero es solo cuando se hace esa conmutación. Mientras tanto, o cuando está la ausencia de esa red principal, ahí empieza el deslastre de cargas. Ok. Sebastián consulta. ¿Los TI del True One vienen como accesorio o están integrados al equipo? Están integrados al equipo, Sebastián. El True One, como hablamos de una unidad compacta, todo lo que son los TI y también los sensores de temperatura, toda esa parte de medición está integrada en el equipo. Muy bien. Otra consulta de otro Sebastián. Cuando transfiere, ¿quedan las fuentes en paralelo por un instante o no? ¿Hasta qué ángulo de fase el equipo puede hacer la transición? Si el ángulo de fase es mayor al que puede transferir y el equipo se pone en alarma, ¿se pueden hacer transferencias en tensión residual? ¿El sistema tiene watt clock? Sí, si hay una alarma, tiene una cierta tolerancia. Si mal no recuerdo ahora, no estoy seguro porque sé que hay una tolerancia muy mínima con respecto al ángulo de fase, pueden ser no más de, creo que son 10 grados, algo así, que ya es bastante, pero si hay una alarma de la cual nosotros la vamos a presetear, nosotros dentro del interruptor podemos setear alguna alarma que sea para nosotros definitorio para hacer esa transición, no la va a hacer, ¿no? Porque simplemente no cuenta el Keep Synchro Check, no va a permitir hacer esa conmutación porque nos va a decir que hay una alarma y no puede hacerla. Al momento que sí hace la conmutación, volviendo a la primera parte de la pregunta, sí hay un momento en que la tensión se mantiene, pero es muy rápido. Recordemos que esa transición se hace al orden de los milisegundos, con lo cual es bastante rápido. Igualmente, después que termine la charla y subamos esta presentación, yo les voy a colocar también diferentes brochures y catálogos donde se comentan todos estos datos. Ok, muy bien. Wilson te consulta, buen día. En True One, ¿qué tecnología usa? No me quedó claro si la parte de potencia son en estado sólido o qué son o si se pueden cambiar. A ver, me parece que se le cortó la transmisión a José. Vamos a esperar unos minutitos.
Ahí volvió tu conexión, José. Si querés Se te había reitero perdido. la pregunta. O no, Ajá. no sé si... Sí, la eh, pregunta la escuché. ok, Capaz lo que ok. no se escuchó fue mi respuesta. No, claro, ahí ya te quedaste lagueado. Ahí, dame un segundo que volvemos a esa parte donde la parte es una conmutación mecánica, o sea, internamente esto está fijo, es una conmutación mecánica entre una fuente y la otra. Es así de simple. Lo que podemos cambiar es esta parte que es la parte lógica, que es donde están todo lo que son las fuentes duales, donde está todo combinado. Esta parte de mecánica está todo unido en el equipo, pero se puede separar una de la otra en caso de que haya una falla. Pero es una conmutación mecánica, es un trabajo mecánico entre una fuente, entre que se conecte a unos terminales o a otros. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Mauro, buenos días. ¿ABB tiene productos para transferencia automática de media tensión? Mira, la verdad lo que es la oferta de media tensión, yo no tengo, no quiero decir algo que de repente sea una locura y no de repente decir por decirlo. Yo no conozco esa parte de la oferta. La parte de media tensión tiene sus equipos. Nosotros como tal en baja tensión no tenemos ahora, no tengo, por lo menos yo no tengo el conocimiento en esa parte. Lo que podemos es averiguar y si quieres déjanos tu mail y te ponemos en contacto con las personas que trabajan en la parte de media tensión y seguro ellos van a dar una respuesta más concreta si está un equipo para eso. No hay problema. Sí, Mauro, si querés, al final de la presentación, José seguramente va a compartir José, ahora si querés, escribe su dirección de email como para que puedas escribirlo y derivarlo al área de baja tensión, de media tensión, Claro. perdón, que también depende del área de electrificación. Bueno, seguimos. Andrés, ¿se podrá hacer la aplicación ATS entre dos IEDs, Rely on 615 e IEC 61850? No sé si se entendió la pregunta, José. Ya va, ahí me mareaste un poquito más, Pau. Sí, por ¿Cómo? eso me Perdón. parece. A ver, ¿se podrá hacer la aplicación ATS entre Ujú. dos IEDS Rely on 615 en IEC 61850? Eh, yo te diría que es posible, pero igual hacemos, igual como hicimos con Mauro, yo les voy a dejar mi dirección de mail y averiguamos, estamos para dar una respuesta más concreta y segura de que si es posible hacer eso o no con esos equipos que son ya algo más específicos. Muy bien. Hay otra consulta con respecto a un comentario. Dice, perdón, no entendí bien. ¿La conmutación se realiza en forma automática o al igual que con la automatización de una UPS para respaldo o se debe utilizar un PLC programable para dicha función? No, no, pero lo que pasa es que me genera también otra pregunta. ¿Esto a qué tipo de conmutación hablamos? Es lo que no entiendo por ahí un poco la pregunta. La UPS la puedes utilizar como un equipo que al momento que se hace el corte de energía entra a la UPS y al mismo tiempo ya da una señal o esa conmutadora, si es una conmutación abierta puede ir haciendo esa conmutación y después que entra esa red de emergencia, la UPS se apagaría, bueno, dejaría de transmitir su energía con la batería. Creo que es la lógica que por ahí trabaja, que puede ser que la veamos en esta aplicación del Truwan, que es la que veníamos hablando con la UPS, ¿no? Capaz eso es lo que por ahí no se entendió. La UPS se encargaría de entregar la batería al momento de que el Truwan hace la conmutación y después que está alimentado ya deja de trabajar la batería de la UPS y la carga sigue con la continuidad de servicio. Es lo que me imagino. Puede ir por Bueno, ahí la pregunta. sí, si no No está lo entiendo. completa también puede escribirnos. Sí, claro. Eh,
Néstor, consulta en caso de que se tenga una falla interna del sistema ATS de 125 amperes, ¿qué se debería hacer? Del 125 amperes, en caso de que haya una falla interna, podemos trabajarlo de forma manual. Al momento incluso puede ser con botones o está la opción de colocar la manilla. Podemos colocar la manija y hacer, él va, apenas coloquemos la manija, va a trabajar en forma manual y nosotros podemos hacer el accionamiento manual con el equipo, si ocurre alguna falla. Eso no hay problema. Fíjense que acá tenemos nuestro equipo, acá, y ahí vamos a tener nuestra manija que puede hacer la conmutación. No hay problema. Bueno, muy bien, esa fue la última consulta. Yo acá le Bueno, mando un perfecto. saludo y a un cliente y amigo, Sergio Bernacci, que manda saludos y agradece la presentación. Gracias, Gracias Sergio, por por estar. conectarte, tal cual. Así que bueno, gracias a todos. Esa fue la última consulta que teníamos. Les agradecemos por haberse conectado y los invitamos a ingresar a nuestras próximas capacitaciones. A través de la página web se pueden inscribir. Si quedó alguna consulta, pueden escribirle directamente a José, que él les va a estar contestando. Les recuerdo que la capacitación fue grabada y la vamos a compartir mañana con la presentación. Por mi lado, gracias a todos y nos vemos y escuchamos la próxima. Hasta luego. Los dejo con Hasta José para que luego. pueda despedirse. Bueno, muchas gracias por la atención y las preguntas. Vamos a estar atendiendo. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego.